Hola a todos, en esta clase de enseñanza básica de la semana 11 vamos a terminar el presupuesto de producción y vamos a comentar el presupuesto de gastos de venta y de administración del ejercicio tecnovial que comenzamos la semana pasada, la semana 10, y luego veremos los presupuestos estáticos y flexibles, que son los que se derivan de ese presupuesto maestro que estamos elaborando. Como recordaréis, estábamos en la empresa Tecnovial, que tenía un único producto, que eran los chalecos fosforescentes de tráfico. Para el año siguiente hacía las previsiones que tenéis en esa tabla. En esta tabla tenemos la previsión tanto de la cantidad de chalecos que vamos a vender en cada trimestre, como del precio que vamos a cobrar por la venta de cada uno de esos chalecos, datos que hemos utilizado en nuestro presupuesto de ventas de la semana pasada. En esta semana vamos a hacer el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de costes indirectos. ¿Qué información tenemos respecto a la mano de obra directa? Pues la mano de obra directa nos indica las previsiones que para el primer trimestre y para el segundo trimestre tardaremos 0,25 horas hombre, un cuarto de hora, para elaborar cada chaleco. En cambio, en el trimestre 3 y en el trimestre 4 vemos que tardamos menos en elaborar un chaleco debido al efecto de la curva de aprendizaje, ¿vale? Debido al efecto aprendizaje. Ese será el rendimiento que utilizaremos para calcular el número de horas hombre que necesitamos para cada uno de los trimestres, para fabricar la producción prevista en cada uno de los trimestres. Una vez que tengamos el número de horas hombre, el dato que nos da el enunciado es el coste previsto de cada una de esas horas. Es decir, que sabiendo que en los dos primeros trimestres pagaremos la hora 8,50 y en el trimestre 3 y en el trimestre 4 a 9 euros, haremos nuestra previsión de gasto o de coste de mano de obra directa. Respecto a los costes indirectos, la empresa prevé que los costes indirectos variables se calculan como un 25% del coste de la mano de obra directa que acabamos de comentar. En cambio, la parte fija será de 25.000 euros al trimestre. Tendremos 25.000 euros de coste indirecto fijo cada trimestre, 100.000 en el año. Importante saber que la unidad de obra de estos costes indirectos es la hora hombre, la hora de mano de obra directa. Pues con esos datos elaboraremos el presupuesto de costes indirectos de fabricación. El enunciado también nos daba información sobre las existencias iniciales y finales de productos terminados y de materia prima, pero esa información ya la utilizamos la semana pasada. Esa información fue necesaria para hacer las previsiones de producción y de compras de materiales. Entonces, en él se pide la parte que tenemos que desarrollar esta semana serían estos 3 puntos. Presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de gastos indirectos de fabricación o de costes indirectos y la elaboración del presupuesto anual y unitario, que sale de todas las tablas que vamos a ir elaborando. Para el presupuesto de mano de obra directa, lo que buscamos saber son las horas de mano de obra directa que preveemos necesitar para cada mes o cada trimestre y el coste estándar de esa hora. Para poder hacer este presupuesto necesitamos primero la producción que preveemos fabricar para cada trimestre, que en nuestro caso sería la que tenéis en esa tabla. En esa tabla se nos dice las unidades que vamos a fabricar cada trimestre para cumplir con las previsiones de las ventas. Después necesitamos el rendimiento de la mano de obra directa. Ese rendimiento es el que vimos en la tabla del enunciado, que es el tiempo que necesito para cada chaleco, el tiempo que necesito para cada producto terminado. En este caso, el rendimiento era más alto en el tercer y en el cuarto trimestre, porque tardamos menos. Tenemos un rendimiento mayor porque tardamos menos en fabricar un producto. Pues con esos dos datos sabemos que las horas que se necesitan para cada trimestre sería el producto de las unidades que preveemos fabricar por el rendimiento, ¿vale? De forma que vamos a tener una necesidad de trabajo de 18.250 horas en el primer trimestre, de 25.000 en el segundo trimestre, de 18.240 en el tercero y de 19.200 horas. Vale. En total tendremos una necesidad de 80.690 horas para fabricar
320.000 unidades. Pues con esos dos datos calcularemos el rendimiento medio del ejercicio. Es decir, que para un chaleco medio que fabricaremos el año que viene, preveemos necesitar 0,245 horas hombre por unidad. Ese rendimiento, como se os indica aquí, es la división entre el número de horas hombre y el total de unidades fabricadas. Mejor dicho, el total de unidades que preveemos fabricar. Bien, esta tabla se tendría que completar con datos sobre la disponibilidad de personal, es decir, ese número de horas que necesitamos cada trimestre se debe traducir en plantilla a contratar o en plantilla que tendremos que ajustar en función de la capacidad que tiene cada empleado de desarrollar un número de horas en el trimestre. Esos datos no los tenemos para Tecnovial, pero el siguiente paso sería saber cuántas personas necesitamos cada trimestre y qué política de contratación seguiría la empresa para cubrir estas necesidades de trabajo. Siguiendo con nuestra mano de obra directa, el presupuesto se elaboraría de la siguiente forma. Primero indicaríamos la producción prevista y las horas hombre que acabamos de calcular. Para poder hacer ese presupuesto, el siguiente dato que necesitamos es el coste estándar o coste previsto como normal para cada hora hombre, para cada hora de mano de obra directa. De esta forma, multiplicando ese coste estándar por el número de horas, obtenemos el coste de mano de obra directa previsto para ese ejercicio. Así, por ejemplo, en este caso, en el primer trimestre, este 150.125 euros se calcularía multiplicando el número de horas hombre que necesito en ese trimestre por el coste que preveo o coste normal que preveo que tenga la hora de mano de obra directa. El total que vamos a gastar o que preveemos gastar el año que viene en mano de obra directa es este que tenéis aquí, 704.585 euros. Que sabiendo que con ese coste hemos elaborado o hemos desarrollado 80.690 horas hombre, obtenemos el coste medio de una hora, que es 8,732. De forma que una hora hombre media del ejercicio cuesta 8,732 euros. Importante, ese cálculo no sería la suma de 8,5 más 8,5 más 9 más 9 entre 4. ¿Por qué? Porque el número de horas que estamos desarrollando en cada trimestre es distinto. Como el número de horas que desarrollamos en cada trimestre es diferente, hay precios que tienen un peso más alto que otros precios. Sería similar a un precio medio ponderado. Tendríamos que calcular ese 8,732, como se os indica en el asterisco de abajo, sería la división entre el coste de la mano de obra directa y el total de mano de obra directa que vamos a necesitar. Como decía antes, ese presupuesto se completaba con las previsiones de plantilla normal por categoría y periodo, ajustándolo a las necesidades de producción. Pero como en Tecnovial no tenemos esta información, no lo vamos a calcular. Respecto a los costes indirectos de fabricación, sabemos que esos costes indirectos para un presupuesto siempre se tienen que diferenciar o dividir en costes fijos y en costes variables. ¿Por qué? Porque para hacer una previsión es necesario diferenciar qué parte no varía con las variaciones del nivel de producción y qué parte sí varía con esas variaciones. Información que necesitamos para el coste indirecto de fabricación. Tendremos una previsión de la producción, el rendimiento, que en este caso será el número de unidades de obra por cada unidad producida. Igual que antes el rendimiento era número de horas hombre por cada unidad producida y en los materiales el rendimiento era número de metros de tela por cada unidad producida, en este caso el rendimiento será número de unidades de obra por unidad producida, ya que la unidad de obra es la medida de la actividad de los costes indirectos, como habéis visto en vuestro trabajo, como habéis visto en vuestras tablas de costes de producción. Al ser la unidad de obra en nuestro ejercicio la hora hombre, nuestras unidades de obra coinciden con la distribución de las horas de mano de obra directa. Es decir, tendremos
igual número de unidades de obra que de horas hombre que acabamos de calcular en el presupuesto anterior. Ese número de unidades de obra debemos separarlo por centro, por coste. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es hacerlo por trimestres, que es la información que tenemos en Tecnovial. Pues en nuestro caso, el número de unidades de obra sería ese que tenemos aquí, que coincidiría con el número de unidades de obra, con el número de horas hombre que se desarrolla en la mano de obra directa. Una vez que ya tenemos el número de unidades de obra, haríamos las previsiones de los costes indirectos sabiendo que los tenemos que separar en costes fijos y en costes variables. Nuestro presupuesto sería, primero, el número de unidades de obra, que como ya hemos dicho, viene del número de horas hombre del presupuesto de mano de obra directa, los costes indirectos variables que nos decía el enunciado que eran el 25% del coste de mano de obra directa, así que nos iríamos a nuestro presupuesto anterior y a este coste de mano de obra directa le haríamos el 25% para calcular ese coste indirecto variable. Esta tabla que acabo de poneros es la tabla del presupuesto de mano de obra directa. Pues las previsiones de lo que tenemos previsto gastarnos en mano de obra directa nos indican cuántos costes indirectos tendremos aproximadamente. Calculamos el 25% y obtenemos esos costes indirectos variables. Una vez que tenemos los costes indirectos variables, añadimos los costes indirectos fijos, que nos decía el enunciado que eran 25.000 euros por trimestre o lo que es lo mismo 100.000 euros al año. El coste indirecto total sería la suma, 63.781,25 sería la suma del coste indirecto variable más el coste indirecto fijo. Eso sería en términos totales. Para hacer el presupuesto necesitamos los términos unitarios, lo que sería calcular estos costes indirectos en términos de unidad de obra. Si os acordáis, cuando hacíais vuestras tablas de costes de producción, la cantidad que utilizabais en esas tablas de costes de producción correspondía al número de unidades de obra consumidos por el producto, el coste era el coste de la unidad de obra y el total era el producto del número de unidades de obra por el coste de la unidad de obra. Pues para el presupuesto se tiene que trabajar igual. Nuestro coste indirecto variable sería el coste indirecto variable total entre el número de unidades de obra. Igualmente, el coste indirecto fijo de la unidad de obra sería el coste indirecto fijo total entre el número de unidades de obra. Y nuestro coste indirecto de la unidad de obra total, que es la suma del coste fijo más el coste variable, además es el coste indirecto total entre el número de unidades de obra. Es decir, que la unidad de medida de estos costes serían euros por hora hombre, en este caso, euros por unidad de obra. En este caso, ahí se os indica cómo se ha calculado, que serían los costes totales entre el número de unidades de obra, insisto, número de unidades de obra. No se están utilizando el número de productos, porque si os acordáis, los costes indirectos varían en función del número de unidades de obra. Una vez que ya tenemos este presupuesto de costes indirectos de fabricación, el siguiente paso sería prever los costes indirectos de administración y venta. En nuestro caso, no tenemos información en este ejercicio, en otros ejercicios sí la tendréis, pero en este ejercicio no tenemos información y nos paramos en este presupuesto de producción. Ya tenemos nuestro presupuesto de producción tanto en la en la tabla de presupuesto de materiales que hicimos la semana pasada, el presupuesto de mano de obra directa que acabamos de hacer antes y este presupuesto de costes indirectos de fabricación. Con esas tablas de presupuesto elaboraríamos el presupuesto de producción anual, que sería el presupuesto conjunto que maneja la empresa, nuestro estado financiero que utilizamos para trabajar. Pues, primera indicación, siempre los presupuestos los vamos a elaborar
cantidad, coste unitario o estándar económico y coste total, ¿vale? Primera información que necesitamos, producción prevista. El primer dato del presupuesto de producción anual, que es el conjunto de todas las tablas que hemos hecho hasta ahora en Tecnovial, sería la cantidad de productos que vamos a fabricar para este año. ¿De dónde se obtiene esa información? Del presupuesto de producción. A continuación, una vez que sabemos el nivel de producción que pretendemos alcanzar, que lo hemos extraído de esa tabla que hicimos la semana pasada, en la que veíamos que la diferencia entre las ventas y la producción se debía a la diferencia entre existencias iniciales y finales de producto terminado, y con esos cálculos sabíamos que nuestra empresa prevé fabricar 329.000 productos. El siguiente paso sería incorporar cuál se prevé que va a ser el consumo de materia prima, tanto en metros previstos, coste estándar del metro o coste previsto como normal y coste total. ¿De dónde se saca esta información? Del presupuesto de compra. Pues si nos vamos a nuestro presupuesto de compra que hicimos la semana pasada, vemos que el consumo total de materia prima viene de 493.500 metros de tela con un coste unitario previsto de 12 euros, lo que nos da una previsión de coste de materia prima a utilizar de 5.922.000 euros. Pues esos tres datos son los que utilizamos en nuestro presupuesto anual. Respecto a la mano de obra directa, tendremos que indicar número de horas hombre que preveemos necesitar para alcanzar ese nivel de producción, coste medio de la hora hombre de ese año y coste total. Nos vamos a nuestro presupuesto de mano de obra directa y vemos que esos datos son los recogidos en nuestro presupuesto de mano de obra directa en la columna del total anual. Así vemos que tenemos 80.690 horas hombre, que es la cantidad de horas que vamos a necesitar, 8,732 euros la hora hombre, que es el coste medio que sabemos que se calculó con el coste total entre el número de horas hombre y el coste total. Pues esos tres datos se han trasladado a este presupuesto anual. Una vez que ya tenemos ese consumo de materia prima y esa mano de obra directa, ya sabemos que el coste directo de esas 329.000 unidades va a ser 6.626.585 euros. La suma de lo que preveo gastar en consumo de materia prima más mano de obra directa. Una vez que tenemos los costes directos, la siguiente parte de la previsión del coste de producción, que es el presupuesto anual, una previsión de lo que espero tener que gastar tanto en recursos financieros como en recursos no financieros, que sería número de metros de materia prima, número de horas hombre. La siguiente parte será los costes indirectos de fabricación. Esos costes indirectos de fabricación sabemos, como en las tablas de costes de producción, que su cantidad se debe medir en número de unidades de obra. Que el precio o coste estándar tiene que ser euros por unidad de obra y que el total es el producto de esa cantidad por precio. Pues esos costes indirectos vienen de nuestra tabla de coste indirecto que acabamos de elaborar. Si os fijáis, número de unidades de obra coincide en este caso con el número de horas hombre, podría ser perfectamente número de unidades fabricadas, podría ser perfectamente número de metros de materia prima consumidos. Es una medida de la actividad que decide la empresa que tiene para su sección de producción. Después tenemos nuestro coste indirecto variable total, nuestro coste indirecto fijo total y nuestro coste indirecto total. Esas serían las columnas de la cantidad y del coste total. En la columna del coste estándar tenemos esos cálculos que hicimos del coste de la unidad de obra, tanto fijo como variable.
Una vez que ya tenemos nuestros costes directos y nuestros costes indirectos, el coste total de fabricación será la suma de los costes directos más los costes indirectos. Para 329.000 unidades, ese coste total indica que tenemos un coste Con la información del presupuesto anual podremos elaborar el presupuesto unitario. El presupuesto unitario es el documento que recoge cuántos recursos necesitaremos para fabricar una unidad de producto, cuál es el coste normal previsto para una unidad de cada uno de esos recursos, así como para una unidad de producto. Ahora lo vais a ver. Partimos de nuestro presupuesto de producción anual. A este presupuesto de producción le llamamos también presupuesto normal, ¿vale? Pues sabiendo que este presupuesto está elaborado para una previsión de 329.000 unidades, nuestro presupuesto de producción unitario, que su objetivo es saber cuánto me debe costar fabricar una sola unidad, se va a calcular dividiendo la cantidad de recursos totales que se tenía prevista para 329.000 unidades entre esas 329.000 unidades. Esa división nos va a dar el rendimiento de cada uno de esos factores productivos. Por ejemplo, en el caso de la materia prima, si os fijáis, nuestra materia prima, si dividimos 493.500 metros de materia prima entre 329.000 unidades, esa división nos va a dar 1,5. Ese 1,5 es el rendimiento que nos indicaba el enunciado que se tiene como normal o previsto para fabricar una unidad de producto. Los metros de materia prima que se necesitan para un producto, para un chaleco. Respecto a los costes unitarios o costes estándares, permanecen constantes, es decir, el precio de un metro de tela va a ser el precio previsto como normal o estándar económico. Igualmente, para una hora hombre, para una unidad de obra en su parte variable, para una unidad de obra en su parte fija o para una unidad de obra en total. El coste total será el producto del rendimiento unitario por esos costes que hemos visto que permanecen constantes entre la tabla del presupuesto anual y la tabla del presupuesto unitario. Así el presupuesto unitario quedaría como este. Si os fijáis, tenemos en la columna de cantidad, también en el presupuesto unitario y solo en este presupuesto, se le llama rendimiento estándar. Rendimiento que preveemos como normal. En este caso, este sería el rendimiento estándar de la materia prima y este sería el rendimiento estándar de la mano de obra directa y de las unidades de obra, porque coincide la unidad de obra con la hora hombre. Después, el coste unitario o estándar económico de los recursos productivos nos indica cuál es el coste estándar de una unidad de recurso productivo. Por eso sería euros por metro en el caso de la materia prima o euros por hora hombre en el caso de la mano de obra directa y de los costes indirectos. El coste total del presupuesto unitario sería el producto del rendimiento estándar por el estándar económico, que nos da el coste de materia prima que llevaría un producto. Es decir, que nuestro presupuesto unitario recoge cantidad de recursos que voy a necesitar para una unidad de producto, coste normal de una unidad de recurso productivo y coste normal para cada recurso productivo en un producto. Así, esto sería una unidad de producto necesita 1,5 metros de tela, 1 metro de tela debe costar 12 euros y una unidad de producto terminado debe llevar 18 euros de tela. En el caso de la mano de obra directa, la mano de obra directa nos indica que una unidad de producto debe necesitar 0,245 horas hombre, que una hora hombre se debe pagar a 8,732 euros y que una unidad de producto terminado debe llevar 2,14 euros de mano de obra directa.
La suma de todos los recursos productivos nos da 20,981, que debe ser igual al coste unitario del presupuesto anual, ya que estamos elaborando el mismo producto con rendimientos normales, En el caso de los costes indirectos, si os fijáis, esto sería que una unidad de producto debe llevar 0,245 unidades de obra. Estas tres cifras no se suman. Estas tres cifras lo que nos indican es la descomposición de su coste total en coste variable y en coste fijo. Por lo tanto, número de unidades de obra que lleva un chaleco, 0,245. Coste variable previsto de una unidad de obra, 2,18 euros. Coste fijo previsto de una unidad de obra, 1,24 euros. Coste previsto total de una unidad de obra, 3,42 euros. Coste indirecto variable que debe llevar o que va a consumir una unidad de producto, 0,54. Coste indirecto fijo que debe consumir una unidad de producto, 0,30. Coste indirecto total que debe llevar una unidad de producto, 0,84. Teniendo ya nuestro presupuesto anual, podremos elaborar lo que sería el presupuesto de ventas anual. Ese presupuesto de ventas será un presupuesto para la cantidad que preveemos vender. Es decir, es una variación del presupuesto inicial que hicimos de 329.000 unidades o presupuesto de producción. Para poder elaborar este presupuesto necesitamos nuestro presupuesto unitario. Así, las materias primas necesarias para fabricar esas 336.000 unidades se calcularían como 336.000 unidades por el rendimiento que nos indicaba el presupuesto unitario. De igual manera, el número de unidades de obra y el número de horas hombre que en este supuesto coinciden se calcularía como el nuevo nivel de ventas, el nuevo nivel de unidades para el que queremos hacer el presupuesto, por el rendimiento de nuestro presupuesto unitario. Sin embargo, para los costes, para los estándares económicos o costes unitarios, tendremos que ver que los costes previstos para los recursos variables no cambian. Es decir, que estos datos hasta el coste indirecto variable son iguales a los del presupuesto unitario, que coinciden con los del presupuesto de producción anual, que es el presupuesto primero que hicimos. Ahora bien, ¿quién cambia? Cambia nuestro coste fijo. ¿Por qué? Porque el coste fijo que permanece constante no es el unitario, es el total. El coste total que tenemos previsto coincide con el del presupuesto de producción anual. Dicho presupuesto estaba elaborado para 329.000 unidades. Como este presupuesto está elaborado para 336.000 unidades, el número de unidades de obra ha subido. Tenemos más unidades de obra previstas realizar. ¿Por qué? Porque el rendimiento normal se ha multiplicado por más unidades. De esa forma, nuestro coste de la unidad de obra en su parte fija será más bajo. Es decir, si dividimos esos 100.000 euros de coste indirecto fijo que son constantes entre el presupuesto de producción y el presupuesto de venta, entre este nuevo número de unidades de obra, eso obliga a que el coste fijo de la unidad de obra disminuya. Así, ese efecto hace que el coste de la unidad de obra total también disminuye, ya que es la suma del coste fijo más el coste variable, y su efecto final será que el coste de una unidad de producción va a ser más pequeño que el coste que obteníamos en el presupuesto de producción. ¿Por qué? Porque estos 100.000 euros se van a dividir ahora entre 336.000 unidades, 336.000 productos, para calcular ese coste
de una unidad de producto. En cambio, en el presupuesto de producción anual lo dividíamos entre 329.000 unidades, lo que nos daba un coste unitario más alto. En este presupuesto de ventas partíamos de los ingresos, del precio previsto y de los ingresos previstos, por lo que podemos obtener una previsión del resultado. Ese resultado sería ingresos menos costes, lo que nos da un beneficio de 1.192.529,79. O lo que es lo mismo, cada producto tiene un margen de 3,549 que se obtiene restándole al ingreso unitario el coste unitario. Ese coste unitario que decíamos en el presupuesto unitario, que coincidía con el coste unitario del presupuesto de producción, cuando ya cambiamos el nivel de producción, esa igualdad no se tiene que cumplir. El presupuesto maestro, que es el que hemos ido viendo en Tecnovial, da lugar a lo que vamos a llamar presupuesto estático o normal, que son las tablas que hemos visto antes. La primera de las tablas que vimos antes. Esas tablas se hicieron para un único nivel de actividad, un nivel de actividad considerado como normal. Pues un presupuesto flexible sería el que se elabora para poder planificar periodos cortos para poder controlar el presupuesto. Es decir, nuestro presupuesto flexible sería un nuevo presupuesto que no se hace para un solo nivel de actividad, que se hace para más de un nivel de actividad. Y con eso conseguimos poder hacer planes para periodos cortos, por ejemplo, en Tecnovial podríamos hacer presupuestos para un mes, si fueran necesarios, o además poder controlar al mes si nos estamos desviando o no. Es decir, no tenemos que esperar a que pase todo el ejercicio presupuestario para poder controlar si vamos bien o vamos mal. Para no tener que esperar a que pase el ejercicio presupuestario, necesitamos adaptar ese presupuesto al tiempo que ha transcurrido, es decir, nuestro presupuesto anual lo podemos trasladar a un presupuesto semestral y nuestro presupuesto semestral lo podemos trasladar a un presupuesto trimestral, por ejemplo. Características que tiene este presupuesto flexible. Las partidas, que son los recursos productivos que hemos dicho que vamos a necesitar, coinciden con las del estático normal y también con las del presupuesto unitario. La diferencia, el volumen de actividad. El nivel de producción. No es lo mismo el nivel de producción previsto para un año que para 6 meses, que para 3 meses, o el nivel de producción que preveíamos producir en unas condiciones y luego necesitamos cambiar esas previsiones. ¿Qué nos pasa? Que esa planificación se tiene que hacer siempre dentro de un rango relevante o escala normal de operaciones. Si os acordáis, en el tema 2 veíamos que existían costes fijos y costes variables, que los costes fijos son los que nos dan nuestra capacidad de producción. Pues esa capacidad de producción nos indica, por ejemplo, imaginad que tenemos 2 máquinas en la empresa. Esas 2 máquinas vamos a suponer que tienen 2 por 1.000 euros, un coste fijo de 2.000 euros de amortización. Pues esos 2.000 euros nos permiten fabricar con 2 máquinas entre 800 y 1.300 unidades. Ese sería nuestro rango relevante o escala normal de operaciones. ¿Por qué? Porque esas 2 máquinas funcionando en condiciones normales pueden trabajar entre 800 y 1.300 unidades al año, sin salirnos de lo que se consideraría normal. En el momento en el que estemos diciendo vamos a hacer una previsión de 300 unidades o de 1.800, nos estamos saliendo de ese rango relevante. ¿Eso qué significa? Significa que o tenemos que reducir el número de máquinas o tenemos que aumentar el número de máquinas. Y la consecuencia, ¿cuál es? Que estos 2.000 euros de coste fijo ya no son útiles, ya no es una información fiable. ¿Por qué? Porque el número de máquinas que vamos a necesitar no corresponde con las previsiones que teníamos dentro de este rango relevante, dentro de este intervalo normal de operaciones. Pues la planificación que hagamos del presupuesto flexible siempre debe de estar dentro de ese rango relevante. Si nos saliéramos, los costes fijos no serían útiles, no serían fiables y tendríamos que hacer un nuevo presupuesto partiendo de cero.
Es un presupuesto que nos sirve para controlar cambiando el nivel de producción previsto al nivel de producción real. Es decir, si nosotros preveíamos hacer en un trimestre 5.000 unidades y hemos visto que hemos hecho 6.200, el presupuesto flexible sería el que se elaboraría para 6.200. Ese presupuesto nos indicaría los costes en los que deberíamos haber incurrido para elaborar esas 6.200 unidades que realmente hemos utilizado. Es decir, aunque no se ha cumplido el objetivo, de hecho lo hemos superado, la comparación la vamos a hacer con esas 6.200 unidades del presupuesto flexible, no con las 5.000 del presupuesto inicial. Importante, los costes fijos son los que no se modifican, siempre que estemos dentro del rango relevante. Son los que nos indican que estamos dentro de ese rango relevante de operaciones. En el caso de Tecnovial vamos a elaborar los presupuestos flexibles. Partimos de lo que la empresa pensaba que iba a suceder en el año, que en este caso sería nuestro presupuesto de ventas. Ese presupuesto de ventas es nuestra previsión de lo que esperábamos vender. En este caso, 336.000 unidades. Con esos datos vemos que eso es lo que la empresa consideraba dentro de lo normal que iba a suceder. Partidas presupuestarias, las mismas. Tendríamos una inicial de ventas, otras de costes separados en directos e indirectos y los indirectos en fijos e invariables. Tendremos que ver que para el presupuesto flexible lo que vamos a cambiar es el nivel de actividad, siempre dejando los costes fijos constantes. Es decir, en todos los presupuestos flexibles que elaboremos, esos 100.000 euros permanecerán constantes. La empresa, a partir de ese presupuesto, calculaba ese presupuesto unitario. Ese presupuesto unitario que, en este caso, el rendimiento refleja cuáles serían las previsiones normales para elaborar un único producto. Tenemos nuestro rendimiento de los factores productivos, nuestros costes estándar previstos como normales y nuestro coste de cada uno de los recursos para un producto. Las partidas presupuestarias son las mismas que en el presupuesto anterior. Sabemos que este presupuesto es para una sola unidad y vemos la parte proporcional que le corresponde de los 100.000 euros de coste fijo. Ojo, en el presupuesto unitario no ponemos nunca 100.000 euros. ¿Por qué? Porque esos 100.000 euros son para la empresa completa, no para una sola unidad, ¿vale? De forma que nosotros tendríamos que poner la parte que le corresponde de coste fijo para una unidad de producto. Nuestra planificación, cuando estamos haciendo los planes de la empresa, tenemos que hacer planes de ingresos y costes para diferentes niveles de actividad. Esto sería lo que se llama un plan de contingencia, que sería ver cuáles son nuestras previsiones en distintos escenarios. Si nuestro rango relevante o escala normal de operaciones que nos dan nuestros costes fijos es de 300.000 a 375.000 chalecos, la empresa podría hacer presupuestos flexibles para una previsión pesimista, que sería solo vender 300.000 chalecos, para una previsión normal, que sería la que consideramos en el presupuesto anterior, y para una previsión optimista, que sería llegar al nivel máximo de chalecos. Con esas tres previsiones haríamos estos tres presupuestos, que serían presupuestos flexibles. En los tres vemos que están las unidades previstas, en la primera tabla la pesimista, en la de en medio la normal y en la de abajo la optimista. Después la columna del rendimiento, que sería el rendimiento que nos indicaba el presupuesto unitario. La columna precio-coste, que nos indica el precio o coste de cada uno de los recursos productivos variables. Y la columna del total. Si observamos estas tres tablas, las tres tienen el mismo coste fijo, ya que están dentro de la escala normal de operaciones. Y como consecuencia de ese coste fijo constante, el coste unitario disminuye conforme aumenta el nivel de producción. De forma que el coste unitario de la previsión pesimista de 300.000 unidades es más alto que el coste unitario de la previsión optimista de 375.000 unidades. De esas tablas podemos sacar las conclusiones, en parte que ya las hemos comentado. Primera, que los costes fijos se mantienen constantes en los presupuestos flexibles, ya que estamos dentro de ese rango relevante de actividad o escala normal de operaciones que reconoce la capacidad productiva que nos dan esos costes fijos
en los que hemos invertido al comienzo de la actividad. Para la planificación nos permite hacer previsiones para diferentes objetivos o para diferentes situaciones y además, como consecuencia de esos costes fijos constantes y de esa variación de la previsión de actividad, los costes cambian conforme aumenta el nivel de producción previsto. Así, el nivel de producción pesimista, que era para 300.000 chalecos, supone un coste unitario de 21,01 euros el chaleco. El nivel de previsión normal, el nivel de producción previsto como normal, nos da un coste intermedio, mientras que el nivel de previsión, el nivel de producción previsto optimista nos da el coste más bajo de los tres. Para esta clase de enseñanza básica tenéis una actividad en la que se indica que partiendo del presupuesto normal de una empresa SICL que fabrica un producto S5, en la que se nos indica que el nivel de producción normal son 175.000 unidades, que este producto se fabrica con un PST, que necesita mano de obra directa y que se hace en una sección que se llama forma, que tiene como unidad de obra la hora máquina. Todo eso lo podéis ver en esa tabla. Tenéis que realizar el presupuesto unitario partiendo de ese presupuesto normal y el presupuesto flexible para un nivel de producción prevista de 190.000 unidades. Tenéis para subir la solución de este ejercicio hasta el miércoles a última hora. El jueves ya se publicará la solución del ejercicio, por lo que ya no se admitirán las entregas.